lo grueso de la congregación, ¿verdad? Por este tiempo, tal vez en verano, vamos a hacer una sola reunión, precisamente por el caso, ¿verdad? De mucha gente sale y podemos ver que la capacidad del auditorio sí nos puede soportar a todo el grueso de la congregación, y es que aquellos que no nos conocemos por venir a la primera reunión, a los que vienen a la segunda, bueno, usted puede encontrar caras nuevas, pero esta es la iglesia de Dios. No sé si acaso hay alguna persona que por invitación de algún amigo o familiar, usted decidió estar aquí con nosotros hoy en este día. Queremos reconocer su visita, queremos saludarle, queremos estrechar su mano, de ser posible un abrazo, para hacerle sentir bien. No, eso no se trata de avergonzar, sino al contrario, el poder darle una oportunidad de que usted se sienta cómodo o cómoda. ¿Habrá alguien que nunca antes haya venido? ¿Todos somos de casa? Bueno, tu mamá, no, usted señora nunca había venido a este auditorio, pero sí había venido a ustedes, ¿no? Ok. Pues sea bienvenida de todos modos aquí, es un placer tenerla con nosotros, la mamá de Ricardo Leal, papá. Bueno, ya los niños ya se escaparon, ¿no? Bueno, miren, yo estoy aquí al frente precisamente porque Rishi, nuestro pastor, tuvo un compromiso este fin de semana. Él tuvo que estar fuera, tal vez regrese hoy, no sé, o mañana. Y obviamente por esta situación me encomendó traer la palabra de Dios. Es que lo hago con mucho gusto, es un placer de veras el tener este privilegio de poder ministrar al pueblo con la palabra de Dios. ¿Y qué les parece si oramos para que de alguna manera Dios me use para bendición de sus vidas? Padre, en el nombre de tu Hijo, te damos gracias, Padre, por este día. Aunque el calor, Señor, tal vez esté afuera, Señor, un poco fuerte, Padre, pero aquí estamos alabándote y adorándote, Señor, porque reconocemos que tú nos tienes con un propósito aquí en el Valle Imperial, Padre, y lo queremos cumplir, Señor. Y por eso te doy gracias, confiando en que tú pongas palabra idónea en mis labios, que me uses, Padre, para bendición de tu pueblo, para ministrar tu palabra, tu santa palabra, Señor. Y te damos gracias, Padre, por todo en el precioso nombre de tu Hijo amado. Amén. Bueno, pues hoy la palabra para aquellos que tal vez ponen título a la plática, instruir al niño. Y precisamente esta palabra la voy a basar en Proverbios 22:6. Si acaso quiere ir a su palabra, pero no sé si esté ahí en el cañón. Proverbios 22:6. Y tal vez este versículo, ese es muy conocido para todos nosotros. Tal vez muchísimos de aquí, los que estamos, no lo sabemos de memoria. Lo tenemos aquí. Pero tal vez este versículo no lo hemos bajado precisamente al corazón. Y es lo que yo quiero precisamente hablarles, basado toda la palabra en este versículo, ¿verdad? Para que podamos entender la importancia que ante todo tenemos cada uno de nosotros como padres, la responsabilidad de poder instruir a nuestros hijos, a nuestras generaciones en el camino de Dios. Y dice Proverbios 22:6, dice, instruye al niño en el camino correcto, y aún en su vejez no lo abandonará. Entonces, espero que podamos entender precisamente este versículo, que aun cuando nosotros, mire, no queramos guiar a nuestros hijos en ciertas áreas de la vida, lo hacemos. Mi padre nunca me sentó y él se puso a darme instrucción: mira, mi hijo, obsérvame cómo actúo yo y cómo hago las cosas para que tú posiblemente tú el día de mañana las puedas hacer. Inconscientemente o subconscientemente, yo lo que aprendí de mi padre, y más bien cosas malas, precisamente son las cosas que llevé a mi hogar. Mi padre fue un hombre alcohólico, un padre que tenía cierta economía buena, pero muy desobligado de su hogar. Un hombre que vivió, ¿verdad?, en infidelidades y tantas otras cosas. Y yo esos detalles, precisamente, aunque yo no deseé creciendo las cosas que vi en mi padre, como no queriendo, yo precisamente lo que estuve llevando a mi hogar. Yo me volví un alcohólico también, un desobligado en mi casa, y precisamente
esta palabra es la que quiero que precisamente podamos entender ahora, que si nosotros vivimos en los caminos de Dios, en su ejemplo, el niño crecerá precisamente en este camino y nunca lo olvidará. ¿Por qué? Porque Jesús mismo dijo, yo soy el camino, ¿verdad? ¿Pero qué camino? Pues el camino precisamente hacia el Padre. Entonces tenemos que entender que así que tenemos, Jesús mismo dijo esto, y así que si tienes hijos y si están pequeños, comienza precisamente por cambiar tu manera de vivir. ¿Por qué? Porque definitivamente el día de mañana, tú aunque no lo creas, más o menos tus hijos van a vivir lo que tú les mostraste, quieras o no. Revisa qué estás mirando, qué estás escuchando, o tus hijos, ¿verdad? ¿Qué es lo que miran? Nosotros ni nos imaginamos las cosas que ellos miran y ven o escuchan en el entorno donde ellos se están desenvolviendo, en la escuela, en la vecindad. Definitivamente hay cosas que usted no se imagina que ellos escuchan. Y como dijo Pablo, bueno, todo me es lícito, pero no todo me conviene, ¿verdad? Tal vez hay cosas que podamos estar viendo que pues no hay ningún problema, pero el día de mañana van a hacer algo que va a ser más perjudicial que de beneficio precisamente para la vida de ellos. Aunque tampoco no quiero que los apartes, ¿verdad? Pero sí que tengas cuidado precisamente, que seas cuidadoso con el lugar de construir, los estés destruyendo. Muchos de nosotros, yo a mi familia en los primeros 10 años de nuestra vida, realmente en vez de estar edificando, yo estaba destruyendo nuestra familia. Llegó al punto, ¿verdad?, de una separación y causas de divorcio y todo ese tipo de cosas, pero gracias a Dios que llegó en su momento y pudo haber una restauración en nuestra relación, y ahora con gozo y con orgullo lo puedo decir, tenemos a la familia muy unida, ¿verdad? Desde nuestros hijos están cumpliendo también los propósitos de Dios, nuestros nietos, ¿verdad? Los tuvimos precisamente nuestros nietos este fin de semana, y yo de repente voy a la recámara, ¿verdad? A la recámara nuestra, y encuentro en la cama a mi nieta mayor con el nieto que le sigue, ¿verdad? Son de 9 y 8 años. Y entro y mi nieta la miro que está leyendo la palabra de Dios, los dos niños atentos ahí en la cama. Y me doy cuenta que eran los proverbios. Ya cuando termina de leer el versículo que estaba leyendo, me dice, voltea a mi nieta y me dice, le estoy leyendo a él desde el proverbio del día. No le contesté nada, pero me hice allí, ¿verdad? Y fui a hacer lo que precisamente estaba haciendo y me puse a meditar, ¿verdad? Doy gracias a Dios de veras que aún nuestros mismos nietos están entendiendo y comprendiendo, ¿no? Y que, ¿cómo puedes decir usted, no? Que unos niños, ¿verdad?, le están leyendo la palabra de Dios así en la recámara. Bueno, porque es una tarea precisamente que nos hemos dado nosotros aún como abuelos, ¿verdad? En donde la misma palabra de Dios, que vamos a leer un poquito más adelante este pasaje, en donde la misma palabra nos demanda, y estas cosas se las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Ahí nos corresponde, ¿verdad?, también a nosotros como abuelos, el instruir a nuestros nietos en la palabra de Dios. Yo creo, no sé si ya lo dije al principio, pero no hay mayor responsabilidad que podamos tener nosotros como padres que dar dirección precisamente, educación a nuestros hijos, y ante todo una educación que sea de provecho para ellos, que sabemos que el día de mañana que ellos salgan de nuestra casa, tenemos la seguridad de que van bien dirigidos, que van en un camino en donde no podemos dudar que realmente, Señor, van a lograr algo en la vida, algo bueno en la vida. La comunión con Dios es un tiempo tan importante y también de nosotros como padres durante el día. Además les estamos enseñando que Dios está presente precisamente en todo cuanto hagan y cuanto tenemos. Aprender a depender precisamente ellos el día de mañana, si somos efectivos en inculcarles,
el día de mañana ellos van a aprender a poder sostenerse en esta situación, a depender. Ellos deben de saber precisamente que su máxima protección es Jesús, que en ellos está siempre, y así podrán vencer, digamos, algún temor que como nosotros tal vez tuvimos en otro tiempo. Yo durante muchos años tuve temor a la oscuridad, no sé por qué causa, pero en un lugar oscuro yo inmediatamente, no sé qué me pasaba, ¿verdad? Y me traumaba, ¿verdad? Con ciertos lugares oscuros. Pero fíjese que yo cuando llego a los caminos de Dios, una de las cosas que yo oré fue para que Dios me quitara precisamente ese temor a la oscuridad. Y pude constatar, porque en la congregación donde estábamos, en un tiempecito, de repente eran los jueves que nos reuníamos, y no sé si recuerda, fue en Mexicali, eso hace ya creo que 25, 26 años. Resulta que yo ya del auditorio yo sabía dónde estaba todo el centro de carga. Y en uno de esos días, yo estaba cerca de allí, y vino de repente como un norte de acá, no sé si de Puerto Peñascos, pero fue cuestión de minutos o segundos, esa cosa, en donde vino un viento recio, un aire, que se fue la luz. Va a creer que yo definitivamente corrí precisamente de ese centro de carga, pues yo creo por el mismo apagón, los mismos breaks se pagaron. ¿Y cómo pude ir, verdad? Y subir los breaks junto con otra persona de ahí, de allí de la iglesia. Y ahí me di cuenta que Dios me había librado precisamente de ese temor. Tal vez usted tiene otro tipo de temores, pero precisamente, o su hijo, y Dios es el único que nos puede ayudar precisamente en esas circunstancias. Enséñeles versículos, léales la palabra de Dios, cuénteles historias bíblicas. Hoy en día tenemos mucho material. Ahí tenemos los devocionales, usted ya la tiene un poquito más fácil. Yo recuerdo que en mi tiempo, cuando nuestros hijos estaban pequeños, de alguna manera nosotros teníamos que ir a la palabra de Dios a buscar cómo precisamente hacer el devocional familiar. Y yo le pedía sabiduría a Dios de cómo hacerlo algo atractivo, porque curiosamente en el momento en cuanto vamos a hacer el devocional con nuestra familia, con nuestros hijos, es el momento en que ellos les entra un sueño que es inexplicable. No sé si usted lo ha experimentado, nosotros lo experimentamos. Entonces tenía que hacer algo creativo precisamente para atraer la atención de nuestros hijos. Y me recuerdo muy bien una de las historias de cómo yo les daba, antes de empezar el devocional, les daba le ponía títulos a la enseñanza que yo les iba a dar a nuestros hijos. Y en esa vez cuando me puse a estudiar era de Sadrach, Mesach y Abednego, ¿se acuerdan de aquellos amigos de Daniel? En donde precisamente ellos le pidieron al encargado del rey que no les diera la comida precisamente del rey, sino que les diera solamente puras verduritas y agua. Y dice, no puedo, dice, porque si no, pues el rey va a notar que su semblante es más débil y el problema va a ser para mí. Le dicen estos muchachos, prueba con nosotros 10 días, y después de 10 días, según lo que tú te parezca, haz con nosotros lo que tú deseas hacer. Entonces, que me acordé de ese pasaje y le dije a nuestros hijos, ¿saben qué? Ahora vamos a ver una historia bíblica en donde precisamente unos muchachos ganaron un concurso comiendo puras verduras y agua. Pues ahí los tenía, ¿verdad? Y leyéndoles la palabra, ¿verdad? De cómo precisamente después de 2 años, estos muchachos, el rey Nabucodonosor los encontró 10 veces más sabios que todos los demás muchachos que fueron instruidos precisamente para el mismo objetivo. Y cómo Daniel y sus amigos fueron puestos precisamente en niveles de autoridad. ¿Por qué? Porque estos muchachos tenían temor de Dios. Sabían que aquella comida estaba ofrecida precisamente a los dioses, a los Baales, y dijeron, no, nosotros no vamos a contaminarnos con ese tipo de comida, pero creemos que si comemos algo sano, Dios nos va a ayudar a salir adelante en nuestra necesidad. Es tan importante de veras que nosotros podamos hacer esto. Tenemos muchos devocionales allí, es algo que ya está elaborado, es algo muy práctico.
Pero precisamente lo más importante es que usted tiene el propósito de poder tener un acercamiento precisamente con su familia, con sus hijos. Ese es el propósito primordial del devocional. Que usted empiece, si no lo ha tenido, empezar una relación precisamente con ellos, de poderles inculcar y de poderles mostrar que también nosotros tenemos un temor de Dios y que anhelamos y deseamos todo para ellos. Hay tanto que contarles, hay tantas maneras de aprender precisamente la manera de Dios, o cuál es la meta de usted de criar a sus hijos. Simplemente que sean felices y que tengan éxito en la vida. Pues la Biblia dice que la prioridad de los padres es criar a sus hijos precisamente en el temor de Dios. ¿En qué temor? En un temor reverente, de saber que todas las consecuencias de mi actuación malas, un día Dios me va a pedir cuentas de ello. Tenemos esa gran responsabilidad. Nosotros como padres somos llamados precisamente a instruir a nuestros hijos para que edifiquen precisamente ellos una barrera de protección alrededor de ellos. Como les decía, no nos imaginamos muchas veces en dónde andan nuestros hijos. Y lo que ellos están viendo, están escuchando, lo que están haciendo, puede ser determinante en los días por venir. En donde realmente en la palabra de Dios los podemos... cómo se puede edificar con valores, con creencias fundamentales precisamente en la palabra de Dios. Y eso va a ser precisamente relevante en su vida. Permítame recordarles algunos principios que son muy básicos, ¿verdad? Principios básicos, que si usted está dispuesto a inculcar en sus hijos, les ayudará precisamente a que el día de mañana puedan confrontar el pecado y les hará valientes precisamente a la hora de enfrentar esos desafíos que la vida nos tiene. Definitivamente la vida no es fácil, usted lo sabe. No ha sido fácil para ninguno de nosotros, muy especialmente de nosotros como padres. La crianza de nuestros hijos no es fácil, tenemos que luchar precisamente por ello. Yo cuando lo conocí de las cosas de Dios, ya mi hijo el mayor ya tenía 9 años, ¿verdad? Es que yo ya lo había lastimado, herido mucho tiempo, ¿verdad? Con mis vicios, con la forma de comportarme y el poder sanar ante todo el corazón de mi hijo y el que me volviera a tener una confianza. Créame que me costaron lágrimas, sinceramente se los digo. Me costó lágrimas, tiempo en oración. Para mí me era muy difícil, es que me pasaba una hora y media, ¿verdad? ¿Cómo iba a tratar ese aspecto que yo me daba cuenta de que mi hijo estaba dañado, estaba herido? Y yo oraba, Señor, dame sabiduría, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Por qué lo hacía? Porque para mí como hombre no me era fácil el ir con nuestros hijos y saber reconocer nuestros errores. El que no actuemos de esa manera, de reconocer nuestros errores, ¿qué es lo que crea? Unas barreras en nuestra comunicación con ellos. Pero cuando realmente yo soy sabio, soy inteligente, y voy y le digo, mi hijo, ¿sabes qué? Perdóname, yo te hice esto, yo te dañé por esta situación, y quiero pedirte perdón, ¿verdad? Yo reunía, en cada caso, yo reunía a toda mi familia, ¿verdad? A mi esposa, a mi otra hija, y al que fuera, yo me dirigía con él, pero ¿qué estaba enseñando? Estaba inculcando a toda la familia para que supieran que mi anhelo, que mi deseo era realmente genuino delante de ellos, ¿verdad? Yo no sabía qué tan el daño había hecho a mi familia, a mis hijos, pero Dios es muy sabio y me lo mostró una vez que ya conociendo más o menos las cosas de Dios, me puse a ver un álbum familiar y empecé a ver las fotos. Algo Dios ya quería tratar conmigo, ¿verdad? Y Dios es muy sabio y por algo yo tomé ese álbum familiar y en algunas de las fotos pude observar cierto tipo de comportamiento de mi hijo, ¿verdad? Agachado o algo así, evitando levantar la cabeza para las fotos. Y ahí Dios me mostró todo el daño que yo había creado precisamente en él. De alguna manera me lo mostró Dios.
Y precisamente yo tuve que tomar la determinación de decir, yo tengo que sanar ese corazón. Y empecé a meterme a mi cuarto, precisamente que era el cuarto de él, el que estaba un poco más aislado, a meterme al cuarto de él, y lo hice como mi cuarto de oración. Este era el más oscuro, el más quietecito. Y de veras que yo, cada vez que Dios me traía a memoria alguna situación con ellos, corría al cuarto, preparaba todo para poder precisamente tener ese encuentro precisamente con ellos. Dios instruyó precisamente a los israelitas a enseñar a sus hijos los mandamientos. Desde un principio Dios les dio esto. En Deuteronomio 6:7, no sé si lo puedan poner ahí en la pantalla, Deuteronomio 6:7, dice, incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Definitivamente la palabra de Dios aquí no es una sugerencia. Si usted mira, incúlcaselas, es un mandamiento, es una orden de instruir precisamente a nuestros hijos en los caminos de Dios. De la misma manera, usted y yo debemos repetir diariamente a nuestros hijos la palabra de Dios. Nosotros ya no lo tenemos, pero en un principio, ya creo que ya le he dicho por qué, porque a mí me gusta hablar mucho de la familia. Si usted se ha dado cuenta, la mayoría de mis predicaciones van enfocadas precisamente en la familia, porque ¿quién no venimos de un vínculo familiar? ¿Quién no tenemos de alguna manera un problema en nuestra área de desarrollo como personas, como humanos que somos? Si hacemos, todos vamos a caer dentro de una familia. Bien o mal, pero caemos dentro de una familia. Entonces, usted puede argumentar, ¿verdad?, que está demasiado ocupado o ocupada en su trabajo, en sus tareas, su pasatiempo. Pero, ¿sabe qué? Si usted no enseña a sus hijos, entonces los programas de televisión, el sistema escolar, los amigos de Internet, lo harán definitivamente. Tenemos que tener mucha sabiduría, aunque debemos de entender, aunque la iglesia de alguna manera provee, ¿verdad?, apoyo a las familias, la iglesia definitivamente no está diseñada para reemplazar la enseñanza que se debe dar precisamente en el vínculo familiar, en su casa. Dios nos ha delegado precisamente a nosotros como padres el desarrollo de la vida precisamente de nuestros hijos. ¿Y cómo debemos instruir a nuestros hijos? Bueno, hay muchas maneras de hacerlo, ¿verdad? Dedíqueles tiempo de calidad, ¿verdad? Reconozca que el tiempo que se dedica a sus hijos es una inversión precisamente para la eternidad. Que usted va a estar seguro que el día que sus hijos salgan de casa, ya llevan un rumbo bien dirigido. No solo pase tiempo con ellos, invierta tiempo con ellos, tiempos tanto de calidad como de cantidad. Muchos podrán decir, muchos padres dicen, es que yo cuando le doy a mis hijos les doy tiempo de calidad. No, no es nada más eso. Tiempo de cantidad necesitan. Miren, hay veces que, por ejemplo, seguido nosotros tenemos la oportunidad, el privilegio de podernos traer a nuestros nietos a casa. Son 4, y usted sabe que tener 4 muchachos, niños en casa, para 2 personas mayores que ya pues están solas, puede ser cansado, ¿verdad? Agotado hasta cierto punto. Pero ¿saben por qué lo hacemos? Y nuestros hijos, nuestros nietos, el otro día les pregunté, yo creo que ya se los voy a llevar con sus papás porque yo pienso que ustedes quieren estar con sus papás. No, los 4 en coro me dijeron que no. Pero ¿por qué? Si aquí los tratamos muy mal, les digo, yo a ver qué les saco, ¿no? Me dicen, no, aquí nos tratan muy bien. Pues sí, pues estaban con palomitas todos viendo la televisión. Y ahí lo tengo grabado, ¿por qué? Porque para enseñárselo a sus papás, ¿no? Pero es un gran privilegio de tenerlos. Y mi Señor y yo aprovechamos cualquier momento precisamente para estarles infundiendo la palabra de Dios, estarles hablando de que realmente es importante. ¿Por qué?
porque el día de mañana ya lo experimentamos en nuestros hijos. Realmente nosotros, aunque cuando conocimos las cosas de Dios, pasamos muy buen tiempo con nuestros hijos, pero cuando se casaron nos dimos cuenta que hubiéramos deseado pasar más tiempo con ellos, que hubiéramos deseado realmente el poder tener más relación precisamente con ellos. Y ahora con nuestros nietos, obviamente no es lo mismo, pero anhelamos y deseamos pasar buen tiempo con nuestros nietos. ¿Por qué? Porque son sangre de nuestra sangre, podemos decir, ¿no? Son algo en donde también nosotros podemos poner en práctica principios que Dios nos ha dado en su palabra para que podamos ejercerlos, como el inculcarles también a ellos de la palabra de Dios. Su abuelita, ¿verdad? Norma, ella aprovecha cualquier momento para poderlos traer a la palabra de Dios. Y eso es lo que nos anima, ¿verdad?, a decir, tenemos que gozar a nuestros nietos. Tristemente, miren, en un fin de semana que los trajimos, fuimos aquí al Carl Jr. con ellos, y enfrente de nosotros estaba un señor ya mayor que yo, y estaba con un niño, ¿verdad? Y el niño se miraba que era medio tremendo, ¿verdad? Porque inclusive lo tuve que calmar porque me andaba golpeando uno de los nietos, ¿no? Empujándolo, haciendo esas cosas, ¿no? Y me arrimé con el señor. Le digo, ¿cómo está? Le digo, porque oí que le decía papá. Dije, pues no, este hombre no puede ser su papá. Dije, pues es mucho mayor que yo todavía. Y le digo, ¿es su nieto? Sí, dice. No, hombre, dice. No lo aguanto, me dice. Ah, caray, le digo, ¿y por qué, señor? Le digo. No, dice, es mi nieto, dice. Su mamá es drogadicta, dice. Yo lo tengo en casa. Porque ella no se puede hacer responsable de este muchacho, dice. No, ya me tiene, es tremendo. No, le digo, es que, ¿sabe qué? Lo que pasa es que usted tiene que tener paciencia, ¿verdad? Porque si usted mismo le está dando ese trato que yo le estoy mirando que lo está consecuentando con ciertas cosas, pues ese es el mal camino. No pude platicar mucho con el señor, ¿verdad? Porque pues él andaba en lo suyo y yo también en lo mío. Pero me quedé meditando, decir, ¿cómo es posible que un abuelo pueda decir o referirse algo así de sus nietos? Esas palabras, no sé qué en su casa, qué no le dirá a este pobre muchacho, ¿verdad? Pues bueno, era un niño de 5 o 6 años. ¿Qué vida va a ser de ese pobre muchacho? Su madre es drogadicta y su abuelo no los puede soportar. Yo le puedo asegurar que no lleva buen camino ese muchacho. No sé dónde pueda ir. Pase tiempo con ellos, invierta. Miren, no hay sustituto precisamente para el amor de la madre, así como el ejemplo de un padre. No puede haber algo que ni nosotros como abuelos, por mejor que podamos comportamiento tener con nuestros nietos, yo sé que la mayor responsabilidad de su educación le corresponde a sus padres. Y nosotros somos respetuosos también de ello, ¿verdad? De la educación, aunque también estamos sobre nuestros hijos, y cuando miramos algo incorrecto, no, al niño no me lo vas a tratar así, ¿verdad? Cuando vemos que es algo precisamente que vaya en contra precisamente de la palabra de Dios, tenemos esa autoridad como abuelos para poder protegerles también, ¿verdad? De injusticias. Hay razones por qué los hijos no escuchan precisamente a sus padres. ¿Por qué? Porque en el momento cuando ese muchacho fue a nosotros y quiso explicarnos alguna situación, nosotros no lo escuchamos. ¿Ya? No estoy molestando, estoy viendo la televisión, estoy leyendo el periódico o tantas otras actividades, ¿no? Que no les damos la importancia cuando tal vez ellos vinieron con algo que realmente anhelaban y deseaban saber o conocer. Yo no pude ir al retiro, ¿verdad?, de varones por compromiso, pero yo ya escuché, de alguna manera me hice llegar los CDs, ¿verdad? Mi hijo me los trajo, gracias a Dios que mi hijo sabe que a mí me gusta escuchar, aunque yo no pudiera decir. Papá, dice, inmediatamente ese mismo día me llegó, aquí te traigo los CDs del retiro, ¿verdad?, de varones.
Yo ya los estuve escuchando. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Definitivamente, aquellos que fueron, la palabra que dio Eddie Woolsey, que precisamente estará el próximo domingo aquí, es una palabra, todas las 4 pláticas muy buenas, ¿verdad? Muy bien, pero esa nos lleva a donde realmente cómo debemos de a trascender con nuestros hijos, que si nosotros no les enseñamos, alguien más se va a encargar de ellos, ¿verdad? Nosotros como padres debemos amar a nuestros hijos sin importar su apariencia física, su personalidad o su madurez. Tenemos que reconocer que no todos van a ser de la misma manera como el muchachito sabio, inteligente, que en sí es aplicado, ¿no?, en la escuela. Y el poder hacer ese tipo de observaciones delante de ellos, porque si él sí saca buenas calificaciones, eso los degrada, eso los, en vez de edificarles, les lastima. Recuerde que el verdadero amor perdura por encima de lo que somos o hacemos. Denles palabra de estímulo. ¿Cuánto necesitamos eso, no? De precisamente disciplinar y motivar a nuestros hijos en vez de no por la ira ni por la humillación, ¿verdad?, ante los demás. Motívenles a que sean lo mejor que puedan ser. Creo que usted desea que realmente su hijo sobresalga en muchas áreas de su vida. Cualquier padre se va a sentir orgulloso de que su hijo sea un atleta bueno, ¿verdad?, o un muchacho excelente en la escuela. Motívenles a que sean lo mejor que puedan ser. Si un día se visten de una manera que a usted no le agrada, ¿sabe qué? Pues corríjales con amor, ¿verdad?, con sabiduría, con inteligencia. Nuestro hijo en un tiempo se quiso vestir, ¿verdad?, como el Fermín IV, ¿verdad?, no sé si los que conocen, unos pantalotes bien aguadotes, y seguido me lo encontraba ese pantalón, y ¿de quién es ese pantalón? De fulano de tal, de la misma iglesia. Se lo regresas, yo no te quiero ver así. Como a la semana, pues entraba a su recámara y volví a encontrar ese pantalón allí. ¿Qué pasó? No hallaba cómo quitarle eso de su mente. Orando a Dios: Señor, dame sabiduría, ¿cómo le explico a mi hijo que eso no es correcto? Dios me dio sabiduría para poderle hacer una ilustración precisamente con una persona de aquí. En ese tiempo él tocaba allí también en la alabanza, eran amigos. Alex Sun, pues todo el tiempo tocaba saquito, corbata, bien vestido, ¿verdad? Y dije: Señor, dame sabiduría, ¿cómo le explico a mi hijo que no es correcto esa? Le dije: mira, mijo, ven, siéntate, te quiero explicar algo, le dije, porque no me entendía, pues lo encontré 2 o 3 veces vestido con ese pantalón ahí en la casa. Le digo: mira, vamos a suponer, le digo, de que Alex, ya ves cómo se viste, ¿verdad?, traje, corbata, bien muchacho, va a buscar un trabajo, y vas tú con ese pantalón, los dos al mismo lugar, a pedir trabajo. ¿A quién crees que le darían el trabajo? No, pues al Alex. Ah, caray, ¿y por qué al Alex? ¿Por qué no a ti? No, pues es que la apariencia que él da de bien vestido, pues va a dar más confianza ante el Señor. Ah, entonces tú vas a crear desconfianza con ese tipo de pantalones. Pues yo creo que sí. Pues precisamente es lo que quiero que entiendas, que con ese tipo de vestimenta tú vas a crear desconfianza donde quiera que andes. Y es lo que yo no quiero precisamente de ti. Pues fue el remedio, ¿no?, para que él pueda entregar ese pantalón y ya nunca volver a tener problemas, digamos, en esa área, ¿no? Pero, ¿saben qué? Tenemos que pedir sabiduría a Dios cuando realmente nosotros no sabemos cómo resuelvo este problema, ¿no? Pedir al sabio de todas las cosas, ¿no? Señor, ayúdame, ¿cómo resuelvo este problema con mi hijo? Dígales a sus hijos que Dios ha planeado precisamente su futuro. ¿A qué escuela van a ir a estudiar? ¿Realmente Dios tiene plan precisamente para ellos? ¿Con qué mujer se van a casar? ¿Qué vida van a hacer? Si realmente nosotros somos sabios en encaminarlos, ellos el día de mañana van a saber todo este tipo de situaciones
y les habrá enseñado a reconocer a Dios precisamente en su vida, es lo que anhelamos y decíamos. Miren, tenemos un ejemplo de una madre que se ocupó de precisamente instruir a sus hijos en el camino de Dios, que es ahí donde quiero ir. Miren, Génesis 2, del 1 al 11. Vamos a leer este pasaje porque aquí podemos ver el ejemplo de una mujer, ¿verdad?, que dedicó tiempo para poder instruir. Sí, Éxodo 2, del 1 al 11. Y dice así, miren, ahorita vamos a ver un aspecto de allí. Hubo un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu. La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo, y al verlo tan hermoso lo escondió durante 3 meses. ¿Por qué lo escondió durante 3 meses? Bueno, ellos estaban cautivos en el pueblo de Egipto. Entonces Faraón, ¿verdad?, el pueblo de Faraón, observó que el pueblo hebreo iba proliferando mucho. Entonces dijo, caray, dice, este pueblo está creciendo, ¿verdad?, demasiado, se está proliferando, se está multiplicando en gran manera, que si no nos ponemos abusados, este pueblo al ratito va a ser más grande y van a tomar posesión de Egipto y van a ser presa de nosotros. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pensó este faraón? Le pidió, en aquel tiempo se usaba lo que eran las parteras, ¿verdad? No eran médicos para poder atender en un parto, eran las parteras, muy común en ese tiempo. Entonces le pidió a las parteras que a todo varón le dieran cuello, ¿verdad?, y preservaran la vida de las mujeres. Pero ¿qué pasó? Esta mujer sabía lo que le iba a pasar precisamente a su hijo, y ella dice que lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo seguir ocultándolo, preparó una cesta de papiro, la embadornó con brea y asfalto, y poniendo en ella al niño, fue a dejar la cesta entre los juncos que había a la orilla del Nilo. El Nilo es el río más principal de ahí de Egipto. Pero la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaría con él. O sea, la Miriam, que era la hermana mayor, fue vigilando a ver qué pasaba con el niño, ¿verdad?, por la orilla del río. En eso la hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo, y sus doncellas mientras tanto se paseaban por la orilla del río. De pronto la hija del faraón vio la cesta entre los juncos y ordenó a una de sus esclavas para que fuera por ella. Cuando la hija del faraón abrió la cesta y vio allí dentro al niño que lloraba, le tuvo compasión, pues aclaró que se trataba de un niño hebreo. La hermana del niño preguntó entonces a la hija de faraón, ¿qué quiere usted que vaya y llame a una nodriza hebrea para que se lo críe a usted? Era la hermanita de este niño. Ve a llamarla, contestó. La muchacha fue y trajo a la madre del niño. Y la hija de faraón le dijo, llévate a este niño y críamelo, y yo te pagaré por hacerlo. Fue así como la madre del niño lo llevó y lo crió. Ya crecido el niño, se lo llevó a la hija de faraón y ella lo adoptó como hijo suyo. Además le puso por nombre Moisés, pues dijo, yo lo saqué del río. Aquí me atrevo a pensar, ¿verdad?, que precisamente esta mujer, ¿verdad?, Séfora, si no me equivoco, era Séfora, la madre de Moisés. Desde chiquito ella le empezó a instruir. Tú eres hebreo, ¿verdad?, tú tienes un Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Tú eres el hebreo, tú tienes un solo Dios. Acuérdense que el pueblo de Egipto era muy idólatra. Casi la mayoría de las plagas que precisamente Dios mandó cuando liberara al pueblo de Egipto, la mayoría de las plagas, ellos los tenían como dioses. Entonces por eso Dios le mandó ese tipo de plagas para que aborrecieran de alguna manera, ¿verdad?, a lo que ellos adoraban, a lo que ellos alababan. Entonces pienso yo que esta mujer estuvo como cuchillito de palo, ¿verdad?, dándole a este muchacho. Leamos más adelante. Este es el versículo principal. Ya un día, cuando ya Moisés era mayor, fue a ver a sus hermanos de sangre y pudo observar como sus penurias. Ahí podemos ver en el 11 que cómo
después Moisés, cuando ya fue grande, se calcula que tenía ya alrededor de los 40 años, no estoy seguro, fue a ver precisamente a sus hermanos. Pero ¿por qué salió a ver a los hermanos si él estaba instruido precisamente como el hijo de la hija de Faraón? Porque hubo una madre que desde pequeño estuvo inculcándole, tú eres hebreo, tú tienes un Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac. Yo creo que Dios ya tenía preparado absolutamente todo desde un principio, de que este niño iba a ser precisamente, se le asemeja a Moisés, precisamente a nuestro Señor Jesucristo, que él fue un libertador, fue un guía. ¿Pero por qué? Porque una madre se preocupó precisamente de instruirlo, de estarle inculcando. Mire, recordemos que el pueblo de Egipto en ese tiempo era la primera potencia mundial que en el mundo conocido. Es que él, me imagino que Moisés fue instruido en lo mejor de las artes de la ciencia que era en ese tiempo, porque Egipto como primera potencia mundial, pues tenía lo mejor de ese tiempo, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros nos vinimos a este país? ¿Por qué? Por lo que es conocido Estados Unidos, ¿verdad? Ahí usted, tal vez vamos a decir que no fue la ambición, sino el anhelo y el deseo de superación de venir a este país en donde podemos encontrar mejores oportunidades que las que tal vez no tuvimos en nuestro país de origen. Pues es así, este muchacho fue instruido en lo mejor, mas sin embargo, él no quiso aquello, sino anheló y deseó precisamente lo que su madre le inculcó. ¿Por qué le digo esto? Porque miren, en el Nuevo Testamento está lo que la palabra, aún en el Nuevo Testamento dice, y nos habla de la fe de Abraham. Vayamos a Hebreos 11, del 23 al 28. Ya casi estamos terminando, ¿eh? Hebreos 11, del 23 al 38, este pasaje de Hebreos 11, pudiéramos considerar lo que es como el salón de la fama de los hombres de fe de la Biblia, ¿no? Ahí nos habla de todos los hombres de fe, pero aquí nos empieza a hablar precisamente de lo que fue Moisés. En el 23 en adelante dice, por la fe Moisés, recién nacido, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño precioso, y no tuvieron miedo del edicto del rey. Por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que lo oprobio por la causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no tocara a los hijos de Israel. Moisés, como fue un muchacho que fue instruido en todo el conocimiento de ese tiempo, obviamente él conocía la Escritura, ¿verdad? Y precisamente los primeros 5 libros de la palabra de Dios se le atribuyen a que Moisés los escribió. ¿Por qué? Porque Dios usó a este hombre, que es el que estaba preparado, digamos, intelectualmente, ¿verdad? O académicamente, para poder llevar una membresía o cronología precisamente de todos los hechos, desde Adán hasta el tiempo que él puso. Dios le dio las leyes precisamente a Moisés. ¿Por qué? Porque era entendido en todo aquello. Dios no se equivocó precisamente en alguna manera de que esta familia preservó de alguna manera la vida de este muchacho. ¿Por qué? Porque precisamente Dios tenía preparado algo para él. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de este tema? Si nos analizamos en qué vivimos precisamente nosotros, tenemos que ver de qué manera estamos viviendo, de qué manera estamos guiando precisamente a nuestros hijos. Usted y yo
¿Podríamos afirmar con sinceridad que dedicamos tiempo precisamente en instruir a nuestros hijos? No lo sé, solamente usted lo sabe. ¿De qué manera podemos demostrarles que les amamos precisamente incondicionalmente? No lo sé, solamente usted es el único que lo puede hacer. No es si los muchachos puedan ir pasando. Les hemos dado precisamente a nuestros hijos un ejemplo de que necesitan aprender que realmente Dios es el único que les va a ayudar precisamente en su vida. No echemos en saco roto. Yo creo que se nos ha predicado o se nos ha enseñado la importancia de ver precisamente por nuestra familia. Está en usted, está en mí el poderlo lograr. Como les dije en un tiempo, el poder sentarnos con nuestros hijos no es nada fácil. Para mí no fue fácil. Para nadie de los que tal vez estamos aquí, que nacimos en un tiempo, ¿verdad?, con las cosas del mundo, ¿verdad?, y al tiempo conocimos, obviamente, hicimos cosas incorrectas, ¿verdad? Aquel que se casó ya conociendo de Dios y sus hijos, le nacieron los hijos después y que los crió, ¿verdad?, desde... pues qué bendición para ellos. Pero los que no, si usted tiene todavía hijos adolescentes jóvenes, los tiene en casa, usted tiene la responsabilidad de todavía enmendar precisamente esos corazones. No hay cosa más preciada que el corazón del hermano. Dice la palabra de Dios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. En el corazón está nuestra conciencia, el intelecto, la voluntad. En nuestra alma se sientan nuestras emociones, nuestros sentimientos. Y es en nosotros que es lo que vamos a lograr precisamente con nuestros hijos. Nosotros tenemos que hacer lo posible y a Dios le encomendamos lo imposible. Es una gran responsabilidad que tenemos usted y yo. Yo con dicha lo puedo decir, que el día que salió nuestro hijo, que oramos, el día que él iba a salir a su boda, yo lo dije con toda bendición espiritual. Y dije, este muchacho va encaminado en Dios. Ya tiene, creo que 10, 11 años de casado. Y sigo viendo fruto en su vida. Yo sé que Dios no ha terminado con él. Dios tiene todavía más cosas. Pero ahora digo, ¿valió la pena todo lo que yo pasé en ese cuarto para ahora ver un hombre hecho y derecho? Usted tiene que hacer lo mismo, porque si no, el día de mañana usted lo va a lamentar. Vamos a escuchar este canto. No sé si guste ponerse a sus pies. Vamos a alabar a Dios y después vamos a hacer una oración. Mi corazón.
Yo crecí siendo un muchacho muy dañado por mi padre. Y mi padre, les voy a decir, nunca me pegó, nunca me insultó, nunca me trató de alguna manera, vamos a decir, incorrecta. ¿Sabe cómo me dañó? Con su comportamiento indiferente hacia su familia. Eso me dañó a mí. Como mi padre tomaba, yo dije, yo nunca voy a tomar, dije, para no ser como él. Que sí, llegué a joven, como a los 15, 16 años. Nos fuimos a vivir en Ensenada, yo hasta los 15, 16 años conviví con los mismos muchachos del barrio, todos crecimos sanos, porque nos apoyábamos entre nosotros, no había vicios entre nosotros. ¿Por qué? Porque, pues, no sé, creímos en buena camaradería y pues nunca dimos entrada a otros muchachos y crecimos bien. Me voy a Ensenada y me empiezo a juntar con otro tipo de personas que yo no conocía. Obviamente entré a la secundaria, a la prepa. Con esas amistades empecé a agarrar el vicio yo. No, una fumadita. No, es que no fumo. ¿Cómo que no? Nomás una. El problema no es una fumadita. El problema no es un traguito. El problema es que lo empiezas a hacer. Y desde los 16 años hasta los 37 años, yo estuve en un pistón, me volví un borracho como usted no se imagina. Y tuve ese odio contra mi padre. ¿Por qué? Porque realmente yo lo que no quise hacer, eso empecé a hacer. ¿Por qué? Porque él me lo transmitió a mí. Dice la palabra de Dios que las maldiciones serán hasta la tercera y cuarta generación. Aunque yo no quería, me volví como él. 2 de mis hermanos murieron por cirrosis, precisamente por causa del vicio. Yo doy gracias a Dios que lo conocí en el tiempo de él, a los 17 años, pero lo conocí. Y yo declaro que mis generaciones son libres de todo aquello que tuve yo. Esté en usted precisamente hacer lo mismo. Esté en usted el decir, yo tengo una responsabilidad con este muchacho, con esta muchacha. Y yo no voy a parar hasta que lo mire bien encaminado. Dice el Salmo 127, los hijos son como una aljaba, como unas flechas en nuestra mano. Ellos van a tomar la dirección que nosotros les demos. Está en usted darles dirección, el camino que deben de seguir. Y si son los caminos de Dios, no hay pierde. Vamos haciendo una oración. Padre, en el nombre de tu Hijo, Señor, ante todo te queremos pedir perdón, Señor, porque tal vez muchos de nosotros
hemos actuado de una manera tan incorrecta que ni nosotros mismos nos hemos dado cuenta, Señor. Que esas cosas que tal vez nos agobian desde nuestros padres, desde nuestros abuelos, inconscientemente las hemos estado transmitiendo precisamente a nuestros hijos. Pero aquí estamos, Señor, en el nombre de tu Hijo, clamando a ti y pidiéndote de alguna manera que seas tú el que nos dé la sabiduría, Padre, la inteligencia de cómo guiar a nuestros hijos. Y muchos de nosotros no tenemos muchas opciones, simplemente la tuya, el poder guardar tu palabra, Señor, e inculcársela, Señor, a ellos, sabiendo que tu palabra cumplirá el propósito por el cual, Señor, es enviada. Y por eso te doy gracias, confiando en que de alguna manera tú nos ayudes a ser efectivos, Padre, como Padre, sabiendo que un día nos presentaremos delante de ti y daremos cuentas por ellos. Y yo definitivamente quiero pararme delante de ti y que escuchar esas gloriosas palabras: buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Y no por mí, Señor, sino por toda mi familia, Señor. Ayúdanos, guíanos, realmente ayúdanos a poder también ser cuidadosos de nuestro tiempo, sabiendo que todos y cada uno de nosotros tenemos las mismas 24 horas del día. ¿Y cómo hacemos uso de ellas, Señor? Está en nosotros cumplirla. Ayúdanos a tener ese acercamiento, Señor, con nuestros hijos, a sanar sus corazones, a mostrarles, Señor, cuánto los amamos, Padre, cuánto nos preocupa, Señor, su bienestar, Padre. Y por eso te damos gracias, Padre, por ello, en el precioso nombre de tu Hijo amado. Te alabamos, te damos gloria y honra. Amén. Bueno, ahí está. La verdad que es algo bien precioso. Yo les recomiendo, ¿verdad? Yo les recomiendo que, ante todo, pongan por obra la palabra. Aquí no se trata de que digan que qué bonita prédica se dio, si yo sé, yo no reconozco eso, sino que sea la palabra, que es precisamente allá en casa es donde la vamos a poner en práctica. Dice la misma palabra de Dios: sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores olvidadizos. Tuvo buena predicación, pero si pasó toda la semana, todo el mes y todo el año y usted no aplicó ni siquiera ninguno de los principios que aquí dimos, ¿sabe qué? En vano fue todo aquello. Pero si ponemos por práctica un principio, el que haya sido el más pequeño, el más sencillo, póngalo en práctica y la otra semana usted también lo pone en práctica. ¿Sabe qué? Al final del año usted va a ver la diferencia. Dice Dios: el que me fuere fiel en lo poco, en lo mucho lo voy a poner. Si usted ora 5 minutos, sea fiel en 5 minutos. A la vuelta de los días, usted estará en 10, en 15, en 20, en 1 hora, y usted ya tendrá el hábito de todo esto. Déjenme bendecirles. Padre, en el nombre de tu Hijo, yo te pido por tu pueblo. Bendigo a tu pueblo, Señor, y te pido que nos lleves con bien a donde quiera que podamos ir, Señor. Gracias, Padre, por este día, por tu palabra, Señor, porque realmente no hay otra cosa más valiosa que podamos tener, Señor, que el legado de tu santa palabra, Señor. Y por eso yo bendigo, Señor, y te pido que seas con ellos, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga, y aquellos del miércoles, pues aquí nos estaremos viendo.